Buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto poder compartir con ustedes esta noche también y que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 23. Vamos a estar estudiando los primeros 8 versos de este capítulo y vamos a estar pensando en eso que está ahí como subtítulos: excluidos, incluidos. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Dice la palabra de Dios: no entrará en la congregación de Yahvé el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Yahvé. No entrará en la congregación de Yahvé hasta la 10ª generación. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni aún en la 10ª generación entrarán en la congregación de Yahvé, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero Yahvé tu Dios no quiso oír a Balaán, sino que Yahvé tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé tu Dios te ama. Nunca procurarás su paz ni su bienestar en todos tus días. No abominarás al edomita, pues es tu hermano. No abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación podrán entrar a la congregación de Yahvé. Este texto que estamos estudiando en esta noche puede resultarnos bastante curioso, especialmente si uno considera que Israel era una nación pequeña que adoraba a Dios en una forma particular y que nosotros imitamos y guardamos muchos elementos de relación con esta forma de adoración, pero hay elementos que eran contextuales con los cuales nosotros no nos relacionamos mucho. Y esto es uno de esos ejemplos. El verso 1 comienza planteándonos un elemento que es bastante particular. No entrará en la congregación de Yahvé, no entrará en la asamblea, y está pensando no solo en el asunto cultico, en el asunto litúrgico, sino en quién era contado dentro del pueblo. Entonces, en el capítulo anterior veíamos todas esas normas que eran complejas en relación a la mujer. Ahora tenemos una serie de normas que son complejas en relación al hombre. Y en esta prohibición de entrar a la congregación, lo primero que se plantea es el que tenga magullados los testículos y sea un asunto de castración, como amputado su miembro viril, es la siguiente parte, o sea un asunto de aplastamiento de los testículos. Era cualquier persona que no estuviese en capacidad de engendrar. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver la adoración a Dios con este elemento de la virilidad de un varón? ¿Sí? Y es básicamente que en el mundo antiguo, en las naciones que rodeaban a Israel, en los cultos paganos, los hombres, algunos hombres en algunos cultos, se castraban para servir en el templo. También eran castrados, eran hechos eunucos para servir al rey. Y en ese sentido, Israel se está desligando de esa práctica de adoración. Para adorar a Dios no se puede hacer eso mismo que hace la gente de las otras naciones para adorar a sus dioses. Pero es un elemento que suena excluyente y el Nuevo Testamento lo plantea diferente. ¿Qué hacemos nosotros cuando los textos en el Nuevo Testamento nos plantean una norma más allá de lo que el Antiguo Testamento decía? Primero, intentamos entender por qué en el Antiguo Testamento era norma. Y segundo, recordamos que nos regimos principalmente por la enseñanza de Jesús.
Entonces, en el Antiguo Testamento era norma por la adoración pagana. Entonces, se evita este tipo de personas porque los paganos lo hacían así. Pero el Antiguo Testamento mismo nos plantea la posibilidad, la restitución para este tipo de personas. En Isaías, en el capítulo 56, en el verso 4 y 5, se les restituye. Dios dice que en la restauración ellos van a tener las personas eunucas, los eunucos, las personas con los testículos magullados van a tener un espacio en el templo, van a ser parte de la congregación. Si usted recuerda el relato en Hechos 8, uno de los primeros evangelizados para Israel, de los extranjeros, es un eunuco, el eunuco etíope, que está leyendo capítulos adelante en el libro de Isaías. Es decir, que el eunuco ya pasó por esta porción, pero ahora él o en él se cumple lo que la porción de Isaías 56 dice, él también tiene parte en la congregación de Israel. En el verso 2 se plantea una prohibición más. No entrará bastardo en la congregación de Yahvé. Y la palabra acá era una palabra utilizada para hablar de los hijos ilegítimos, los bastardos. Un bastardo es un hijo no reconocido. O para hablar de los hijos que eran mezcla entre papá de Israel y mamá pagana, o viceversa. Entonces, esta mezcla, este mestizaje, estos eran hijos no contados en la congregación, porque su crianza no iba a ser la crianza del pueblo de Israel. Y dice, no entrará en la congregación de Yahvé hasta la 10ª generación. Y el asunto con esa mención de la 10ª generación no era ponerse a contar cuántas generaciones iban, era una forma de decir, no entrarán. Era una forma muy cerrada de decir. Básicamente eran personas excluidas de la congregación. En la Escritura nosotros tenemos casos de mestizaje que sí son contados dentro de las generaciones del Señor. Y posiblemente ahora que veamos el verso 3, hay que volver a pensar en esto. Sí, se excluían por un asunto de crianza en el Antiguo Testamento, pero a la luz del Nuevo Testamento todos son incluidos. Usted puede recordar ese pasaje fuerte de Jesús hablando con la mujer sirofenicia, aún las migajas que caen de la mesa, aún esos pocos. Y por eso el Señor desde el Antiguo Testamento dice que yo llamaré pueblo mío a aquello que no es mi pueblo y traeré de todas las naciones a un tabernáculo. Ya el Señor está anunciando esta inclusión. Pero miremos el verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé. No entrarán estas personas que no son parte de Israel, que no están ahí, que no conocen al Señor, no lo harán en forma rápida. Pero piensen en la genealogía de Jesús. Si ustedes ven la genealogía de Jesús, se menciona a Rahab, que era de Jericó, jericoana, y se menciona a Ruth, que es una moabita. Y esta moabita es la abuela, ¿sí? Se convierte en abuela, en bisabuela del rey David. Es decir, que hizo parte de esa generación. ¿Sí? David y el linaje de Jesús trae una persona que nos recuerda que estos excluidos, por razón de la historia misma del texto, son incluidos por Dios en virtud de su entrega al Señor. En el verso 3 dice, no entrarán a la congregación, ni aún en la 10ª generación. Y en el verso 4 nos dice, ¿por qué? Porque no salieron a recibir a Israel con pan y agua al camino,
y porque alquilaron contra Israel a Balaán, el vidente, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecir al pueblo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Ruth es recibida? Bueno, Ruth es recibida porque ella en su corazón decidió buscar a Dios, al Dios de Israel. Y entonces Dios no rechaza a aquel que le busca. Pero el pueblo tenía que guardar esa distancia, tenía que cuidarse de estas personas. Y el Señor menciona específicamente el hecho de Balaán, que estuvo para maldecir a Israel. Y en ese sentido, se nos recuerda en el verso 5, pero Yahvé tu Dios no quiso oír a Balaán, sino que Yahvé tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé tu Dios te ama. Cuando uno piensa en ese texto y en esa historia de Balaán, uno puede pensar en muchos cristianos contemporáneos, muchos cristianos que están asustados y le dicen a uno, no, es que a mí de pronto fulanito, sutanito me hizo un rezo, me hizo una hechicería, me hizo lo que sea y entonces yo por eso es que no me va bien en la vida. Sí, a mí no me va bien en la vida de fe porque alguien me rezó, porque alguien hizo una maldición contra mí. Y esta historia de Balaán nos recuerda a nosotros que nosotros no vivimos ni dependemos de si alguien hizo o no algo malo contra nosotros, nosotros dependemos de Dios. El texto ahí en Números, en el capítulo 22, nos recuerda, en el 23 realmente, que no hay maleficio que funcione contra Israel, ni hechizo que funcione contra el Hijo de Dios. Es porque nosotros no dependemos de esas cosas que parecen mal. El texto aquí nos está diciendo que Yahvé tu Dios te convirtió en la maldición en bendición, porque dependemos de Él. Y eso le suena a uno, usted puede hacer el repaso, cuando uno piensa en el caso de José y sus hermanos. ¿Sí? José y sus hermanos, José le dice a ellos, Dios convirtió el bien en bien, el mal que ustedes pensaron hacerme. Dios lo convirtió en bien. Entonces nuestra vida depende del Señor. Sí, vivimos en un mundo pecaminoso. Vivimos en un mundo caído. El pecado nuestro y de quienes nos rodean nos afecta. Pero tenemos a un Dios que es poderoso. Y no importa lo que la gente quiera hacer contra nosotros, si Dios no quiere que el mal nos alcance, no va a haber un mal que nos alcance. Porque dependemos del Señor, porque vivimos en el Señor. Entonces nuestra preocupación no puede estar anclada a qué va a pasar, qué es lo que va a decir la gente, qué va a hacer la gente contra mí. Nosotros dependemos de Dios. Pero en el verso 6, el texto nos plantea, nunca procurarás su paz ni su bienestar en todos tus días, de los amonitas y de los moabitas, de estos hijos que son hijos ilegítimos de Lot, entran dentro de esa categoría. Nunca vas a procurar su paz. Resulta que la paz implica una apuesta proactiva, una apuesta activa en búsqueda de Dios. Nos llama a nosotros a la reconciliación y a la paz con todos. Y eso no significa solamente no buscar pelea. Es que la paz se busca. Implica buscar el estar bien con todos. Por eso a Israel se le plantea el hecho de no buscarla con estas naciones, porque la paz era un elemento que se debía buscar, que se debía trabajar. Pero en medio de este listado, en el verso 7, se nos recuerda, no abominarás al edomita, pues es tu hermano. Recuerde que Israel viene de Jacob, los edomitas vienen de Esaú, el hermano de Jacob.
Y en el libro de Abdías, el profeta, este pequeño libro ahí en el Antiguo Testamento, el libro más corto, se le recrimina a Edom que en el día de la angustia de Israel no se comportó como un hermano. No abominarás al edomita, es tu hermano. Debes comportarte como un buen hermano. Si yo veo que mi hermano en la fe, mi hermano como el prójimo, está sufriendo, no puedo simplemente cerrar los ojos y decir, a mí no me importa, yo no me he metido en eso, no me voy a meter. No, es el hermano. Hay que cuidarlo, hay que ayudarlo. Y no se puede abominar, no se puede considerar algo que es descartable, repudiable, rechazable. Pero no solamente lo plantea el edomita, no abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. A pesar de la esclavitud, se prioriza el cuidado del extranjero. Como fuiste extranjero, entonces debes cuidar al extranjero. El Señor en el Antiguo Testamento se presenta como el Dios del huérfano, la viuda y el extranjero. Dios cuida a aquellos que están en fragilidad, en debilidad. Y por eso no es perpetuo para ellos el mandamiento. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación podrán entrar en la congregación de Yahvé. ¿Por qué? Porque pueden ser criados, formados, de acuerdo a las normas de la fe. En ese sentido, se nos plantea el elemento acá de que son personas redimibles. Toda persona es redimible. Si usted y yo pudimos conocer al Señor, otros también pueden conocer de Dios y pueden ser acercados al Señor. En ese aspecto debemos procurar que cada persona que nos rodea conozca del Señor. Entonces, pensemos en qué tiene que ver esto con nosotros. Lo primero que me gustaría que fuera claro para nosotros es no hay una limitación física para el servicio a Dios. Estas normas del Antiguo Testamento que limitaban quién podía o no ser parte de la congregación son superadas por el Antiguo Testamento mismo, en Isaías. Son superadas por la obra de Cristo que permite que aquellos que no cumplían con el patrón de pureza en el Antiguo Testamento, un hombre que no podía engendrar, una mujer que no podía tener hijos, un extranjero, ahora son recibidos en el Señor, porque no dependen de su pureza, dependen de la obra de Cristo en sus vidas. El segundo aspecto que podemos aprender para nosotros de este texto es que nuestra adoración a Dios debe evitar los patrones y los parámetros paganos. Esa era la razón de evitar este tipo de personas en la congregación, que nosotros pudiésemos ver, no se puede adorar a Dios como los paganos adoran. El tercer aspecto es que debemos reconocer que Dios obra en nosotros por encima de las intenciones externas. Sí, vivimos en un mundo malo. Sí, vivimos en un mundo que nos pone en dificultades, que nos pone en aprietos. Pero el Señor obra más allá de eso. Sí, vivimos en un mundo donde la gente nos quiere hacer mal. Pero Dios puede usar eso aún para edificación en nosotros. José se lo dijo a sus hermanos, ustedes pensaron en mal, Dios lo transformó en bien. Pablo se lo dice a los romanos, ¿sí? A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. No significa que la gente a nuestro alrededor deje de querer hacer cosas malas. Significa que Dios sigue obrando aún en medio de esas situaciones. El cuarto aspecto es que debemos ser buenos hermanos. Piensen en Edom. Buenos compatriotas, piensen en la congregación de Israel. Buenos vecinos, aún con el forastero, con el egipcio. Debemos procurar el bien de la gente que está a nuestro alrededor, de la gente
que no es mi familia, pero que también es parte del pueblo de Dios, de su creación. Y en ese sentido, en Cristo nosotros vemos restauración. Es interesante la genealogía de Jesús. Usted la puede observar. Si usted mira ahí en el capítulo 1 de Mateo, el verso 5 habla solo de dos de las mujeres. Rahab, una prostituta, y Ruth, una moabita. Pero está Tamar, la nuera de Judá, que termina dándole a dos hijos, Párez y Zera. Y aún está María. Dios restaura, incluye a estas mujeres en la genealogía de salvación. Porque aquello que por pureza era excluido, es incluido en el Señor por la fe. Porque nuestra pureza no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo en nuestras vidas. En Mateo 25, 40, el Señor me invita a obrar por aquellos pequeños. Y uno piensa en toda esta gente que es excluida. Dios nos invita a amarlos. No podemos considerarnos mejor que los demás, porque usted y yo también hemos sido incluidos en la congregación del Señor. Y en eso, entonces podemos pensar, ahí en Efesios 2, 12 y 13, nosotros somos incorporados en la congregación del Señor. Efesios en el capítulo 3 dice que en el Señor fue derribado el muro de separación que separaba el templo judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque podemos ser parte de la congregación del Señor, no por mérito propio, por la obra de Cristo en nosotros. Somos congregación en Cristo. Somos pueblo de Dios en Cristo. No por nuestras capacidades, no por nuestra actitud física, no porque seamos buenos o perfectos. Somos parte del pueblo de Dios porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y en ese sentido no podemos excluir a otros, porque el Señor es el que trae a la congregación. Dice el autor de Hechos, aquellos que iban siendo salvos. En ese sentido debemos agradecer a Dios, porque estas exclusiones que el texto nos plantea, en Cristo son abolidas, porque la obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque tú nos invitas a adorarte a ti con el corazón. Nos invitas a reconocer, Señor, que nuestra salvación depende de ti, que somos incluidos por ti. Yo te doy gracias, Señor, porque en medio de poder recordar esto, tú nos animas a la misericordia, al buen trato, a la dependencia, al reconocer que te podemos adorar. Guárdanos de querer adorarte como el mundo adora las cosas que adora. Permítenos, Señor, adorarte como tú quieres que lo hagamos. Guárdanos, Señor, de pensarnos mejor que los demás o de excluir a personas. Recuérdanos, Señor, que tú quieres salvarnos y quieres salvar a todos. Y en ese sentido, Señor, ayúdanos a ser quienes lleven el mensaje tuyo, el mensaje de salvación. Que en lugar de pensar en si una persona es digna o no de escuchar tu palabra, que prediquemos tu palabra, que seas tú, Señor, quien obre y quien salve a aquellos que han de ser salvos. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo.